tardes a todos y en primer lugar agradeceros vuestra presencia aquí, que para mí es un honor poder estar una tarde de nuestro mes, de nuestra primavera literaria aquí en esta sala del teatro y ver, bueno, tantísima presencia, la verdad que me da mucha más fuerza para poder seguir trabajando en el mundo de la lectura y más en nuestro mes literario, nuestra primavera literaria de Villacarrillo. Quiero, me pidió Loles, que es la bibliotecaria, que no puede venir hoy porque por circunstancias una operación de su marido no puede venir y nada, que la perdonéis su ausencia aquí hoy, ¿no? Y bueno, esta actividad creo que es una de las más importantes de nuestro mes, de nuestra primavera literaria. Tener aquí a Gonzalo Giner, creo que es la tercera vez que viene, creo que es un privilegio tenerte aquí en Villacarrillo otra vez, Giner, presentando otro libro. Porque creo que es un lujo leerte y creo que para ellos va a ser un lujo escucharte también aquí. Así que muchísimas gracias por venir y, como digo, un placer que nos acompañe en este Primavera Literaria de Villacarrillo. Y nada, muchísimas gracias y le paso la palabra al alcalde que también nos acompaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nada, buenas tardes y bienvenidos a este espectáculo, porque así lo es, Gonzalo. La verdad que es la tercera vez que viene a su pueblo. Ya solamente nos queda que poco lo propongamos para dar el pregón de sus fiestas, porque él se siente como un villacarrillense más. Totalmente. Bienvenido al club o los clubes de lectura de Villacarrillo, a un club de lectura también de Baeza, que sé que están por aquí, y como no, a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, de Villacarrillo. Para mí es un lujo poder compartir, es la segunda vez que lo hago, de las 3 veces que ha venido Gonzalo, dos he tenido la oportunidad de estar con él y es la verdad que es un lujo. Además, Gonzalo, solamente tienes que mirar, pleno al 15, ¿no? Una actividad literaria a la hora que es, pues ese éxito que hay es de agradecer, así que nada. Encantado de tenerte con nosotros y que nos hagas disfrutar como ya lo hacemos con la lectura de tus libros. Miguel Ángel, enhorabuena, sí, a ti también, ¿no? Porque al final, aunque Loles no está, pues por echarte para adelante para hacer la presentación de Gonzalo, sé que lo haces con muchísima satisfacción porque eres un apasionado de la lectura, al igual que muchas de las personas que hay aquí, y te agradezco pues esa disposición a acompañarnos en este acto. Así que pues nada, que disfrutemos todos y, Gonzalo, que esta tercera sea también una cuarta vez, que cuarta, quinta o sexta o las veces que quieras, aquí tenerte con nosotros es un privilegio, así que muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias, Paco, gracias, creo que no me merezco que me felicite porque yo la verdad es que solamente intento que disfrutar de estos momentos que creo que a todos los lectores nos gusta poder compartir unas palabras con los autores de los libros que leemos y que nos gustan. Gonzalo ya es la tercera vez que está con nosotros. Aún así voy a hacer un pequeño resumen de los libros que tiene publicados. Logró el éxito literario con un gran libro que es El sanador de caballos, en 2008. Que alcanzó cota de crítica y público muy elevada, convirtiéndose en un autor de renombre y su obra en un referente dentro de la literatura popular. Veterinario de profesión, con aquel título quiso investigar el inicio de su oficio y vocación. Con su siguiente novela, El jinete del silencio, en 2011, Giner nos descubrió los antecedentes de la creación de la raza española de caballo durante el siglo XVI. En Pacto de Lealtad, en 2014, en cambio, el autor dio un salto en su producción literaria. Pergeñó una novela minuciosamente documentada para narrar por primera vez la participación de los perros en 2 de las guerras más sangrientas del pasado siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Ha publicado también Las ventanas del cielo, que fue la primera visita que tuvo aquí a Villacarrillo para presentar este libro, en 2017, y fue ganador del premio de la novela Fernando Lara en 2020 con La bruma verde, que también tuvimos el placer de tenerlo aquí para presentarlo y los clubes de lectura para disfrutar de su comentario con él. También se ha adentrado en el campo de la no ficción con uno de sus trabajos más personales, un anecdotario colectivo sobre lo que supone ser veterinario. Este libro es el único que no he leído tuyo
pero que lo tengo ahí todavía en cartera. Y ahora, por fin, este último libro que he escrito se llama La sombra de los sueños, que es su nueva novela. Y me va a perdonar, yo lo llevo mediado solamente, ya me ha gustado mucho, me está gustando mucho, y como veo que el tema que trata es los caballos, pero los caballos de la antigüedad, aquí me he traído a un jinete íbero montado en su caballo. Así es que, por favor, ilústranos un poco la nueva novela de lo que va. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Aplaudimos también. Bueno, yo antes de hablar de la novela, lo que sí que quería, lógicamente, es agradecer tanto al alcalde como al concejal las palabras de amabilidad que han tenido por mí y la bienvenida a Villacarrillo, que efectivamente para mí Villacarrillo antes me costaba ponerlo en el mapa, lo confieso. Pero ya desde el 17, ¿cuándo vine la primera vez? 17, no solamente lo pongo en el mapa, sino que hablo de Villacarrillo a todo el mundo que puedo. Porque además es verdad que hay que reconocerle a Miguel, que es muy modesto, porque él apeló. O sea, yo le conocí a Miguel un día en la Feria del Libro de Madrid, que de pronto se para ahí delante cuando está todo el mundo firmando en la cola y aparece Miguel con una botellita de aceite, de este aceitazo que tenéis aquí espectacular, y me dice, bueno, pues yo soy Miguel, soy de Villacarrillo y nos encantaría que pudieras venir alguna vez a Villacarrillo a hacer una charla y tal. Y yo creo que te diría que ya vamos buscando fecha. O sea que este señor lo consiguió no solamente conmigo, sino que lo consiguió también con, lo hemos hablado antes, con, no me acuerdo el nombre. Jorge Molís, pero la primera de todas, Paloma Sánchez Garnica. Así que, hombre, que tiene su mérito porque lo tiene y hay que reconocer las cosas, ¿no? O sea que lo agradezco mucho. Por lo tanto, bueno, y por supuesto agradezco muchísimo la presencia de todos los que están en esta sala hoy para escucharme. Yo siempre digo que soy un loco veterinario que se metió a escribir y bueno, pues hago lo que puedo, pero bueno, pues intentaré explicar un poquillo esta última novela que, como en otras ocasiones, habíamos hecho una explicación distinta porque eran clubes de lectura que ya habían leído la novela. Entonces, efectivamente, es muy diferente desde este lado presentar algo que ya se ha leído a algo que no se ha leído. Entonces, no teman que yo no voy a contar casi nada de esta novela, lo cual es muy difícil, ¿eh? ¿Y por qué digo que es muy difícil? Porque a mí una de las primeras preguntas que suelen hacer los periodistas es ¿cómo surge la idea de La sombra de los sueños? Y yo digo, pues bueno, el problema que tengo es que la idea está en el final de la novela. O sea, para entender por qué surge la idea hay que llegar al final, con lo cual no la puedo contar. Pero sí que es verdad que hay un personaje histórico que influyó muchísimo en la novela, que es Saladino, que luego hablaré un poquito de él, pero que sí que fue el que arrancó de alguna manera las ganas de hablar de un caballo que tuvo Saladino, que era su caballo preferido, una yegua en concreto, que tuvo una gran importancia en su vida. Pero eso lo comentaré un poquito más adelante. A ver, lo primero, si vemos la portada que está ahí proyectada, pues ven casi las claves de la novela están ahí. Hay un caballo, una estatua de la cabeza y cuello de un caballo, por tanto refiere a un caballo histórico, que es de lo que luego va a aparecer en la novela. Hay una mujer que está con una pistola estilo casi como Tomb Raider, o sea, es un poco, o Angelina Jolie, bueno, no es del todo Angelina Jolie, Angelina Jolie yo creo que es un poco más redondita, pues esta está un poco delgada. Pero bueno, quiero decir que también esto significa que va a haber un protagonismo femenino importante en esta novela y además es la verdad. Y luego de fondo hay una especie de mezquita, no es Estambul, para los que crean que es Estambul, no es Estambul, porque en Turquía, esta novela por Turquía no pasa. Pasa por muchísimos sitios, luego os contaré algunos de los escenarios, pero justo Turquía no. Pero sí que el Islam tiene bastante importancia porque estamos hablando de Saladino, que para quien no tenga muy presente qué figura era el líder, es un icono para el Islam, porque fue el que ganó entre la segunda y la tercera cruzada, de las que fuimos a Tierra Santa para recuperar Jerusalén, pues él recuperó Jerusalén una vez la habíamos recuperado nosotros. O sea, fue el enemigo de los cristianos,
pero es un enemigo muy particular que a mí me parece que tiene un recorrido muy fascinante y que es el que de alguna manera en la novela está. Ahondo en el título. El título dice La sombra de los sueños. Bueno, la sombra de los sueños ya da a entender que a veces no todos los sueños que uno puede tener cuando nos dicen de pequeños, tú pelea por tu sueño, haz todo lo que puedas por él y si te esfuerzas mucho seguramente podrás conseguirlo. Yo no digo a nada eso, o sea, me parece estupendo y es lo que hacemos todo el mundo. Pero ojo, porque hay veces sueños que no todos los sueños tienen luz, son buenos. Hay sueños que pueden desencadenar como se despertó. Y era una melodía que no la conocía, no le sonaba de nada. Entonces, como era tan buena, se fue al piano a tocarla y se quedó maravillado de lo bonita que era y dice, esto no me puede haber venido así de pronto a la cabeza, seguramente es algo que he oído, que se me ha quedado ahí en la esta y que no es mío. Entonces se puso a buscar como un loco música o ese tipo de melodía a ver si encontraba en algún lado. Y no la encontró. Y esa canción fue Yesterday. O sea que Yesterday, que es para mí una de las piezas mágicas de los Beatles, nació en un sueño. Por tanto hay sueños buenos. Pero también hay sueños malos. Hitler, que es el más fácil de recoger negativo, soñó con crear un tercer imperio alemán, que era el Tercer Reich, y las consecuencias de ese sueño no hace falta explicarlas. Bueno, en esta novela no vamos a ir tan lejos, pero es posible que a veces, como pongo aquí, cuando tienes un sueño, a veces igual te tienes que preguntar hasta qué eres capaz de hacer para haber cumplido tu sueño. Y hay algunas personas que para intentar que se cumplan, atraviesan todos los límites posibles y no posibles. En esta novela va a haber varios soñadores, los protagonistas son soñadores. Y la primera protagonista la vamos a encontrar aquí y no... Ya digo que esto va a ser la única vez que voy a desvelar un poquito de la novela, pero va a ser tan poco que es el primer párrafo de la primera página, ¿vale? O sea que, por tanto, tampoco voy a sacar mucho. En este párrafo, la escena la vamos a encontrar ahí. Eso que pone MO es el Museo de Orsay de París, la sala 31 del Museo d'Orsay, y ahí vemos unos cuadros que están colgados. El Museo d'Orsay de París es un museo especializado en impresionistas, en pintores de impresionismo, y en concreto, en este museo y en ese capítulo, en este comienzo de la novela, aparece una mujer joven de 36 años, por tanto jovencita, que va pisando el suelo con sus tacones, con sus zapatos de tacón, bien vestida, y se acerca al cuadro que aparece ahí a la derecha, que es un cuadro de un pintor francés, Manet, que se llama El retrato de Berthe Morisot con un ramito de violetas. Lo mira, va con un bolso grande, son las 12:05, 12:10 de la mañana, con público al lado, claro, la gente está recorriendo, y hace una declaración. Ese cuadro lo voy a robar ahora. Por tanto, vamos a encontrarnos con un intento, yo no digo luego lo que pasa porque no voy a decir luego qué va a pasar, pero va a intentar robar un cuadro delante del público, lógicamente haciendo algo inusual que es magia. ¿Por qué? Porque ella tiene esas habilidades, es capaz de conseguir que la gente deje de fijarse en algo para ella entrar por otro lado. O sea, es una ilusionista, desviar la atención de los demás. Bueno, volviendo un poco a la pregunta, ¿estarías dispuesto a saltarte alguna línea roja para conseguirlo? Pues en esta novela, En la sombra de los sueños, recoge la historia de 4 personajes actuales y un histórico. El histórico, ya lo he dicho, que es Saladino. Los actuales tienen 2 cosas en común. Todos tienen unos sueños fascinantes, muy interesantes de su vida, pero todos, para conseguirlos, tienen que traspasar límites, digamos que no demasiado éticos, morales o legales incluso. En eso coinciden los 4. Cada uno tiene sus objetivos y sus justificaciones. Por definir lo que es La sombra de los sueños, es una novela de acción, no es una novela, no es un thriller, es una novela de acción, de aventuras, como pongo aquí, conspiraciones, tiene muchas dosis de suspense y recorre una trama que salta o cabalga, hay caballos por medio, pues cabalga entre los siglos XII y el siglo XXI. Aunque no solamente termina en el XXI, volvemos de vez en cuando al siglo XX para entender algún personaje de los que vamos a trabajar durante la novela. Para entender por qué hace las cosas tenemos que volvernos hacia atrás
y entender quién eran sus padres, su abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay como estos 3 siglos, aunque lo gordo está entre el siglo XII y el siglo XXI. Por tanto, yo digo que es una novela de acción, pero sí que es verdad que tiene dentro una pequeña novela histórica, porque hay unos 12 o 13 capítulos que hablan de Saladino, y nos vamos a la época de ese emirato. He estado a una semana de conocerle, o sea, sé muchas cosas de él. Por tanto, una parte de la novela, una parte de su forma de actuar, está basado en un emir de verdad. Lo que pasa es que a mí me parecía muy peligroso, personalmente, poner su nombre y poner el emirato, porque, bueno, por si acaso, a ver si luego me venía en un lío, porque este es un soñador, y es un soñador que tiene sueños complicados, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, y luego hablaré de él. Este se llama Khalid, es un emirato, como he dicho, un emirato el más pobre, pero vamos, pobre que está, o sea, está flotando en petróleo. Luego está Sara, que es esta chica que está allí, bueno, esta joven, en un museo aparece, hablaremos un poquito de ella. Ella es una hija de un israelita, ahora que estamos de moda, bueno, por desgracia está de moda Israel, es hija de un israelita y de una kurda. Una kurda es una musulmana de una zona más o menos entre Turquía, bueno, cerca de Turquía o metido en Turquía, pero que es el Kurdistán, que es una zona que nunca ha sido reconocida como territorio de los kurdos. Los kurdos siempre han estado en varios países, pero no tienen un país propio. ¿Por qué lo de kurdo? Pues quería introducir una mujer kurda porque Saladino era kurdo. Es el gran líder de los kurdos. No tiene ninguna otra figura tan importante en toda su historia más que Saladino. Esta es una mujer que, por tanto, no se puede considerar judía, porque aunque es hija de un israelita, la madre no era israel, no es judía, y por tanto eso en la religión judía no se puede considerar judío, porque tiene que ser de madre judía, bueno, entonces no es. Aquí tenemos un tercer personaje que se llama Amina, una segunda mujer. Ahí, como veis, parece como Indiana Jones, y es que es así. Esta es una zooarqueóloga, que es una especialidad dentro de la arqueología, que se dedican a rescatar, a catalogar y a reconocer y a trabajar con restos óseos de animales históricos o antiguos, bueno, no históricos, antiguos, ¿no? Amina es egipcia, es musulmana, pero muy poco musulmana, o sea, es muy rebelde, es la rebelde de todo el grupo. Hay un chino también, el cuarto protagonista, que le vemos ahí, bueno, un chino, que es un científico que está encarcelado en una prisión de alta seguridad china, que le ha encarcelado el gobierno chino porque se ha excedido en todas sus investigaciones, ha superado todos los límites de la ética habidas y por haber, ¿vale? Este es un cuarto personaje, y el quinto es Saladino. Ese cuadro que aparece ahí con esa especie de turbante en forma de cuernos es un cuadro inspirado en Saladino, pero no de la época de Saladino. Esto lo pintó un italiano renacentista que se llama Cristofano del Altísimo, y este cuadro se puede ver en Florencia, en la Galería Uffizi, donde está. Pero es un cuadro que a mí me parece muy interesante porque refleja una personalidad. Lo vamos a ver en más grande, pero ya veis que tiene una cara como que este hombre dice algo, ¿no? Estos son los 5 soñadores. Sara Ludwig es una ladrona de arte que tiene una coartada, ya la veréis, no os voy a explicar. Ella evidentemente no está circulando como ladrona, roba cuando puede, pero tiene un fin que no voy a explicar. Es una hija de, esto ya lo he dicho, de un israelí y una kurda, y esto le significa unos ciertos problemas desde su nacimiento, porque es un matrimonio que en Israel, o sea, ella nace en Tel Aviv, pero es un matrimonio que en Israel está prohibido. Aún en día, hoy, los matrimonios, no se admiten matrimonios interreligiosos en Israel, porque aunque es un país democrático y es un país que no es confesional en teoría, pero lo que es el matrimonio siempre lo hacen los rabinos, y el rabino exige que sean de la misma religión. Por tanto, no quiere decir con esto que no se casen los judíos con otras mujeres o hombres de otras religiones, pero no lo hacen en Israel, no está prohibido, está prohibido. Entonces lo tienen que hacer en otros países. De hecho, hay mucha gente que se va a Chipre o a otros lados a casarse, ¿no? Bueno, entonces, pero esa condición de hija de un matrimonio prohibido le condiciona bastante. No voy a explicar mucho, pero le va a dejar un poco aislada de sus padres y de su madre. Y es ahijada por su abuelo. Su abuelo
Es un judío alemán que vive en la época de la Segunda Guerra Mundial y digamos que ella aprende muchas de esos artes de robo de su abuelo. Y lo dejo ahí, no digo nada más. Su abuelo tiene una escena importante en la novela en ese castillo que está ahí abajo, que es un castillo alemán en Nuremberg, que se llama Kaiselberg, y que es un castillo que para los alemanes es muy importante porque ahí, digamos, como que estuvieron los grandes emperadores alemanes o romano-germánicos. Algunos habitaron ese castillo y desde el punto de vista histórico para ellos es un castillo importante. Ahí aparece también una imagen de una lanza que está penetrando en el costado de Jesucristo, porque en esta novela también hay algunas reliquias que son claves en la trama, y esta es una de ellas. Esta es la lanza de Longinos. La lanza de Longinos, bueno, con esto no os cuento nada, simplemente un esbocito pequeño. La lanza de Longinos que atravesó el pecho de Cristo. Y esa lanza se suponía que tenía unos poderes mágicos o unos poderes especiales. ¿Por qué Hitler tenía tanta afición por esa lanza? Y él de pequeño él confesaba que había ido a verla muchísimas veces, ¿no? En el museo. Pues porque esa lanza la utilizaron muchos emperadores alemanes en sus conquistas. Cuando iban de guerra la llevaban y se suponía que cuando llevaban esa lanza ganaban las guerras. Entonces había una especie de creencia de que tenía un poder especial. Hitler esto lo compró en su momento y cuando gana las elecciones y empieza la Segunda Guerra Mundial, bueno, un poco antes, cuando entra en Austria, lo primero que hace es ir el primer día, la primera noche, va con Himmler y entran los dos al museo y roban y se llevan la lanza de Longinos, que luego la esconde en un sitio, porque él creía que si tenía esa lanza podía ganar a las guerras, ¿no? O sea, él tenía ese convencimiento. Bueno, algo de esto aparecerá por la novela. El abuelo es un ilusionista también. ¿Y qué es esto del ilusionismo? El ilusionismo es el arte, como la magia, de hacer posible lo imposible. O sea, cuando nos engañan haciéndonos ver que va a pasar algo y luego realmente está pasando otra cosa por abajo y al final nos damos cuenta, pero no lo hemos visto, ¿no? Pues en esta novela hay muchos ilusionistas. En concreto, Jalid, que antes he hablado de él, es un emir que abriga una trascendente misión, es decir, él de pequeño ha entendido, ha recibido que tiene que hacer una misión muy concreta en su vida y está obsesionado por conseguirla. Y él tiene dos grandes pasiones. Una son los caballos, como buen árabe, porque en el mundo árabe los caballos son enormemente importantes. E históricamente para nosotros, en los reinos cristianos en la época medieval, por ejemplo, y aquí se produjo muy cerquita la famosa batalla de las Navas de Tolosa, para los cristianos los caballos eran poder. Cuantos más caballos tenía, si yo era un noble o era un caballero, si tengo más caballos y se los puedo prestar al rey, luego si ganamos la guerra voy a tener más botín. O sea, tener caballos significaba poder que intercambiabas por otras cosas con el rey. Pero para el mundo musulmán el caballo no era poder, el caballo era religión. ¿Por qué? Porque el profeta Mahoma, cuando asciende al cielo cuando asciende desde la piedra de Jerusalén, de la roca, hasta el cielo y le es revelado el Corán, él cuenta que asciende montado en su yegua, que se llama al-Burak, que es la alada, y él cuando regresa, él era un comerciante, se da cuenta que con camellos no llega a ningún lado. O sea, si él quiere universalizar la fe islámica, necesita otro animal que le pueda transportar mucho más rápidamente y que si tiene que entrar en guerra sea más eficiente. Y entonces se fijan los caballos. Los caballos para el profeta Mahoma los convierte en un regalo de Dios, así los llamaba. Son un regalo de Dios o un bien de Dios, o de Alá, en ese caso ellos de Alá, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el caballo? Pues ¿por qué lo hace así? Lo he explicado porque quiere universalizar y es un animal mucho más eficiente, pero también por sus características de obediencia, que simbolizan un poco lo que pretende el Islam, de sumisión y obediencia a las normas del Corán.
El caballo, él tiene una leyenda que es muy bonita, que él dice que cuando empezó a reunir una yeguada grande y empezó a moverse por toda Arabia y tal, pues empieza a encontrar, hay un momento en que los caballos, tiene toda la yeguada, unos cuantos animales, pasan 7 días sin comer y sin beber, hasta un momento en el que llegan a un oasis donde sabe que va a haber agua y entonces los libera, les deja que vayan a por agua. Pero justo antes de que lleguen, les hace un silbido, les llama y los reclama para que vuelvan. Solamente 5 yeguas le obedecen, los demás se van a beber agua con el instinto de la sed que tenían, pero 5 no lo hacen y se vuelven. Esas 5 yeguas son las que generan simbólicamente para él el propio Islam, y son las 5 oraciones que tienen que hacer al día, ese número 5 parte de esos animales y crea 5 estirpes de razas de caballos que luego los mantienen. Bueno, entonces vamos a ver, resumiendo y voy más rápido. Khalid es un hombre obsesionado con los caballos, apasionado más que obsesionado, y de hecho está recogiendo en un museo propio caballos históricos de todos los tiempos. Es ficción, ojo, estoy hablando de ficción. ¿De qué caballos históricos hablo? Pues luego aparecerán, pero ya los cuento ya. Aquellos caballos que han dado tanta importancia, que tienen tanta importancia a ellos como sus propios jinetes. Por ejemplo, Marengo, que es el caballo de Napoleón, un caballo que fue herido en Waterloo, tiene una historia enorme, preciosa ese caballo. Fue herido 8 veces durante la batalla de Waterloo, al final lo pierde Napoleón, se le escapa, lo coge un capitán inglés, se lo llevan a Inglaterra, lo curan, lo curaron antes supongo, llega a Inglaterra, lo tiene durante unos años y ahora es una pieza de museo, en el Museo de la Guerra de Londres está el esqueleto de Marengo, que era un caballo muy fuerte pero muy pequeño, porque claro, Napoleón, que era de baja estatura, no quería un caballo grande, porque entonces se le notaba a él desproporcionado. Entonces era un caballo pequeño, ¿no? Llama la atención porque es casi, no digo un pony, pero casi es un pony, un poquito más grande. Bueno, pues ahí están Bucéfalo, de Alejandro Magno, Incitatus, de Calígula, Palomo, un caballo de Simón Bolívar, y le falta un caballo. Él quiere un caballo más, el caballo de Saladino, ¿vale? Y esto es lo que va a unir un poco toda la trama. Amina es la rebelde, es una egipcia muy atrevida, muy loca, apasionada, pero una rebelde con mucho mérito. Es una rebelde que trabaja, inicialmente la vamos a encontrar trabajando en Egipto, en una excavación en Sácara, que es una excavación muy conocida, donde lo dejamos ahí, está trabajando ahí, y digamos que ella como mujer tiene todos los condicionantes negativos para vivir en Egipto sin ser creyente del todo y practicante musulmana. Entonces es mujer, no viste como visten las demás, no le dan ningún poder, cuando tiene cargos de autoridad para ella no es ninguno, y ella es rebelde en el sentido de que lucha contra todo eso, que tiene más mérito que ser rebelde aquí, porque ahí estamos hablando de una rebeldía en un entorno hostil. Mao Zhaoyang, que es el chino, ya lo he dicho más o menos, está encarcelado, es experto en edición genética y va a tener un papel importante. Esta novela se estructura casi como una larga escalera cuyos peldaños nos irán conduciendo a la consecución del sueño de Khalid. Pero ese sueño puede tener consecuencias peligrosas, y ahí lo dejo. Sin embargo, él necesita para conseguirlo varias cosas. Lo primero de todo, y no es muy general, es convencer a una mujer muy especial, necesita convencer que la ayude, él no puede conseguir ese sueño solo. Necesita hacerse con un objeto con poderes, encontrar a un caballo histórico y recuperar la figura de Saladino para el mundo. Él quiere que el Saladino sea conocido en todos los lados y que el legado del Saladino se universalice. Los caballos históricos ya los he citado, están ahí, saco unas fotos unos dibujos, unas pinturas, pero ¿para qué quiere esos caballos? Pues él quiere tener un banco genético, por eso va a buscar especialistas genéticos para que consigan aislar el ADN de cada uno de estos caballos. Y en concreto lo que le interesa sobre todo Sujae, que era la yegua de Saladino. Esta yegua es una yegua muy especial que Saladino cuenta. Ahora os explico simplemente de Saladino. Hay mucha literatura sobre este hombre que ya digo que nació en el siglo XII, en 1100 y pico, y murió con 56 años en el 87, 88 creo recordar, 89, no me acuerdo muy bien.
Pero bueno, en esa época, 1100 y pico, antes de las batallas de las Navas de Tolosa. Y este hombre, yo leí muchas cosas sobre él antes incluso de pensar en esta novela, pero siempre lo había leído desde el entorno occidental, de lo que contaban los cronistas de la época o los historiadores que hurgaron en las cruzadas. Pero a mí me faltaba la visión del Islam, o sea, del otro lado, ¿no? Entonces me costó mucho encontrar libros, sobre todo que estuvieran traducidos al español, escritos por musulmanes. Entonces cogí unos cuantos, y entre ellos hubo uno que fue mágico, que fue el que ya me empujó a contaros alguna cosa en la novela y alguna cosita, algún detallito muy pequeño ahora también hoy. ¿El qué fue? Pues cayó en mis manos un libro de un pakistaní que se llama Tariq Khalid, que es... recoge la correspondencia que Saladino tuvo con su mayor hombre de confianza, que nada menos era el cordobés Maimónides. Maimónides estuvo trabajando para Saladino muchos años en Egipto. Cuando tuvo que huir de España, estuvo en Argelia primero y luego en Egipto, en el Cairo, y en el Cairo trabajó para Saladino mucho. Era su asesor personal y su médico, porque era también físico, era médico. Bueno, entonces hay una correspondencia muy concreta entre él y Saladino con Maimónides y con su secretario personal. En esa correspondencia es en la que de pronto descubres a la persona, no solamente el guerrero, no el yihadista que ahora podemos entender, un loco que se le ha cruzado por la cabeza no sé qué historias y que quiere la guerra santa, sino que encontramos a un personaje muy diferente. ¿A qué me refiero? Pues mira, para no irme muy lejos, hay una escena que aparece un poquito en la novela, es una escena que Saladino con 52 años está en Damasco. Bueno, él fue sultán de Egipto y sultán de Siria y de otros muchos más territorios. Fue el primero que reunió prácticamente a todo el Islam para pelear contra los cristianos, contra nuestro bando, ¿no? Bueno, pues tiene una escena con su madre que él la cuenta, bueno, no la cuenta él, la cuenta su secretario personal, a Maimónides, que un día cansado, antes de ir a Jerusalén, antes de conquistar Jerusalén, se reúne con su madre le coge como le agarra, le deja con la cabeza en el pecho, le acaricia el pelo y está hablando con él. Y él le está diciendo que él no quiere ir a la guerra, que no le gustan las guerras, que no le gusta producir daño a nadie, que eso no tiene que ser obra de Alá, que él querría hacer las cosas de otra manera, que no quiere producir dolor ni sangre en ningún caso. Y la madre le pone las pilas. Y la madre le dice que se deje tonterías, que él es el brazo armado de Alá y que por tanto tiene que ir a la guerra, tiene que conseguir echar a los herejes, que eran los cristianos para ellos, en Jerusalén, y que la sangre derramada es sangre que le va a hacer más santo a él, digamos, para alcanzar el paraíso. Bueno, pues este personaje que es débil, que nos cuentan también que adoraba los caballos, como no os podéis hacer una idea, era un gran apasionado del mundo del caballo. Él se contaba, era muy religioso también, pero él decía que las dos cosas que más sabía era de religión, del Corán y de los hadices, de los hechos del profeta, y de los caballos. Él conocía la genealogía de los caballos, montaba caballos siempre, todos los días, con su hija, una de ellas, tenía 18 hijos, pero una de ellas era su preferida, y hay una escena muy bonita que no os voy a contar, que tiene que ver con su hija y con una reliquia cristiana, que es muy llamativa. Y bueno, y eso, le encantaba la poesía. Sí. ¿Es cierta esa? Es cierta, sí. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, sí. Sí, no, ya si me lo pones casi tengo que contar un poco, ¿no? No cuente nada. No, porque esa parte del libro sí que la he leído. Bueno. Y la verdad que me sorprendió, dije, no sé, ¿esto será invención? No es invención, pero bueno, puedo contar un poquillo, vamos a ver. Digamos que él solicita de una familia egipcia que vive en el Cairo un fragmento, un trocito, una esquirla del grial, del cáliz con el que realizó la última cena Jesucristo. El profeta, él decía el profeta Jesús. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabían que era muy milagroso ese trozo, ese fragmento. Y entonces, y lo utiliza, ahí lo dejo. Pero, a ver, ¿eso era el grial o no era el grial? Ahí está el trabajo de una... Os animo a verlo. Hay un reportaje súper bonito, creo que lo ponen en Movistar, que si buscáis algo de Grial y León, San Isidoro de León, se supone que hay un segundo Grial en la iglesia de San Isidoro de León. La iglesia de San Isidoro
La Colegiata de San Isidro es la iglesia más antigua de León, o de las más antiguas, mucho antes que la catedral. En esa iglesia hay un cáliz que se supone que es el Santo Grial. Es de una línea distinta. Entonces, hay una historiadora que es catedrática de Historia Medieval, que se llama Margarita Torres, que ha conseguido, de hace muy poco tiempo, unos 4 o 5 años, hacer todo el recorrido de trazabilidad de ese cáliz desde donde está hasta el año 700 después de Cristo. Evidentemente, desde el 30 y pico hasta el 700 no hay certeza de dónde pudo estar. O sea, no certeza, se sabe dónde estaba, pero no hay prueba documental. Pero sí desde el año 800. ¿Y qué ocurrió? En el 800, un califa egipcio entra en Jerusalén, arrasa Jerusalén y se lleva unas cuantas reliquias de los cristianos que estaban en una iglesia que no era el Santo Sepulcro, era otra iglesia anterior que se llama la iglesia de Santiago. Fue la primera iglesia cristiana que hubo en Jerusalén y ahí había reliquias, estaban dentro, ¿no? Y entre ellas estaba el grial, se supone, ¿eh? Entonces él se lleva el cáliz y se lo lleva a Egipto. Como 50 o 60 años después, no, o casi más, casi un siglo después, ese cáliz se queda en una familia muy poderosa egipcia. Desde España, hay un momento en que Egipto tiene una hambruna tremenda y piden ayuda a todos los países alrededor, todos los del Mediterráneo de ascendencia musulmana, que les ayuden porque estaban pasando un hambre feroz. Entonces, el que mejor responde a todo es el emir de Denia, Alicante, Denia, cuando estaban los reinos de taifas, uno de ellos. Le manda 2 barcos de comida y con alimentos y él en agradecimiento le dice que cómo se lo puede pagar. Como ellos sabían que tenían el cáliz de Jesucristo, lo que le dicen, todo esto que estoy contando es lo que ha demostrado documentalmente esta mujer. O sea, todo lo que voy a decir ahora está todo documentado. Entonces, lo que dicen es que ese cáliz, que por favor se lo mande a Denia, porque él se lo puede regalar al rey de León, que le estaba estaban machacándole y estaban todo el día en guerra con los de León, con el reino de León. Y entonces dice, hombre, si yo le doy este cáliz, que para ellos debe ser muy importante, pues igual paro la guerra y mantengo un tiempo de paz. Entonces el otro dice, de acuerdo, te mando el cáliz. Lo mandan. Hay un recorrido en barco desde, no sé si sale de Alejandría, no sé dónde sale, hasta Denia. En Denia, pero antes de Denia, de camino, el que lo transporta se quiere quedar un recuerdo y entonces con una daga le coge y le quita una esquirla, que esa es la esquirla que se queda, que luego Saladino sabe que existe. Luego ese cáliz llega hasta León y en León la hija del rey, que era Urraca, se queda con el cáliz y lo embellece, le pone lo que es una copa, que es una copa de piedra negra, lo embellece con oro y con piedras preciosas por los lados, ¿no? Entonces Margarita Torres lo que hace es que, con esa sospecha de que puede haber que le falte una esquirla, lo que pide es a Patrimonio Nacional que le permitan, con un joyero y un notario, quitar todos los embellecimientos, a ver si es o no lo que documentalmente encontró en documentos en el Cairo. Y entonces, ella, yo la conozco, ella me lo contaba en persona y me decía que no te puedes imaginar, éramos 4 personas, el notario, uno de patrimonio, el joyero, cuando empieza a quitar cosas y de pronto aparece el cáliz que le falta una muesca. Entonces, efectivamente, ese cáliz, por lo menos sabemos que estuvo en Jerusalén en el año 800. Esto rompe toda la historia del cáliz de Sevilla. Me estoy pasando muchísimo de tiempo, perdón. No, voy a acabar rápido, venga, es que yo me embalo. Pero bueno. Es verdad que va pasando el tiempo. Bueno, pues ya está, entonces no digo más. Esto está ahí, lo agradezco mucho, pero pero tengo que acelerar un poquito. Bueno, esta es la figura de Saladino, voy rápido. Para hablar de Saladino hay que hablar de los 200 años de enfrentamientos, que son las 8 cruzadas. De las 8 cruzadas que se produjeron en Jerusalén, o en Tierra Santa, no solamente en Jerusalén, algunos no llegaron hasta Tierra Santa, 3 las ganaron los cristianos, o las ganamos, 4 las ganaron los musulmanes y 1 quedó en tablas. Pero mi pregunta era, ¿qué sabemos de ellos? O sea, cuando realmente nosotros sabemos de lo nuestro, pero no del otro lado, ¿no? Y por eso fue el intentar ahondar en este hombre que fue un kurdo, sultán de Egipto, sultán de Siria. Ganó una batalla muy conocida que para algunos lo reconoceréis de una película muy famosa de Ridley Scott que se llama El Reino de los Cielos, que recoge justo la batalla de los Cuernos de Jatín, que es cuando gana Saladino y luego pierde en Jerusalén y entra Saladino en Jerusalén, que es el que provoca la Tercera Cruzada. Cuando ya pierde en Jerusalén, el Papa
convoca nueva cruzada, que es la tercera. Bueno, pues todo esto lo vamos a conocer. Era un gran asceta, un unificador del Islam como no ha habido otro, pero era un caballero. Los reyes, en concreto Ricardo Corazón de León, que es con el que se enfrenta, él en las crónicas posteriores siempre habla de Saladino muy bien, como un caballero medieval, un caballero que le salvó la vida incluso a Ricardo, porque hay alguna anécdota que ya no voy a contar que aparece en la novela, y él hizo cosas para salvarle la vida a Ricardo cuando era su enemigo. Era un hombre interesante, un héroe y un gran amante de los caballos. La novela, veréis que al final, y durante el camino, porque claro, yo estoy hablando de que hay una roba, el otro está en la cárcel por no sé qué, entonces provoca reflexiones. Reflexiones de todo tipo, incluso política, porque también hay historias que tienen que ver con Israel, con el Islam, muy actual ahora mismo, morales, religiosas, éticas. Y hay 5, otra vez el número 5 escenarios, voy a pasar muy rápido. Este es uno de ellos, se produce en París. Esto es una tienda, esto es la tienda Hermès de París, es una pasada. Ahí hay una escena muy importante en esta novela, porque solamente voy a contar, veréis que hay muchísimos escenarios, pero París es el de los primeros y tiene mucha importancia porque los primeros nos van a presentar a los personajes más importantes, en este caso a Sara. Sara trabaja en esta tienda. Luego el Cairo con Saladino, Jerusalén va a aparecer muchas veces, Fuyarja, que es el Emirato. Ahí, a título de curiosidad, ahí esta escena que veis ahí es una carrera de halcones que vamos a presenciar, que son increíbles, son fascinantes, las carreras de halcones donde se juegan fortunas los emires y los árabes en general, que tienen mucho dinero y pagan por pájaros como este que está viendo allí, pues pagan fortunas del orden de 50.000 euros por un pájaro, ¿eh? Es una barbaridad. En Siria hay una gran cantidad de escenarios en guerra. Esto en concreto es el castillo de Saladino, que está en el norte de Siria, cerca de Alepo. Y la tumba de Saladino, que hay, como ves, hay 2 tumbas. Estas tumbas están al lado de la mezquita más importante, una de las más importantes del Islam, que está en Damasco, la gran mezquita. En el exterior pegado está el mausoleo donde está enterrado Saladino, porque ya digo que para ellos es uno de los grandes iconos y uno de los grandes líderes, ¿no? Como ves, hay 2 tumbas. La que está a la derecha es la real, donde está enterrado él. La de la izquierda es un regalo del emperador alemán. O sea, que él tuvo su influencia en los cristianos también. Bueno, 5 nombres también de países importantes o escenarios, pues lo mismo, París, El Cairo, Jerusalén, Fuyarja. También hay una cárcel, voy rápido. Hay un escenario importante en otro museo, que es el de Orsay, que aparece aquí. Orsay no. Este es el museo de la Galería Uffizi en Florencia. Hay mucho arte. Y como ya por resumen, pues eso, es una novela que es de acción, misterios, viajes al pasado, robos llenos de magia, ciencia, personajes con vidas complejas, insólitas, caballos y un final tan sorprendente que os dejará noqueados. Pero muy sorprendente. Tanto es así que yo, como decía antes, el 5 es un número importante. 5 protagonistas, 5 palabras que antes he dicho que estructuran la trama, 5 escenarios que los hemos visto un poco corriendo, pero va a haber 5 palabras que pueden ser las que salgan de vosotros cuando terminéis la novela, que son "no me lo puedo creer", porque no os lo vais a creer el final. No se puede contar, no lo podéis contar a los demás, porque es muy sorprendente. Vale, yo he terminado, solamente voy a poner un vídeo, que es un vídeo muy corto, de 3 minutos, creo, algo así. Es un vídeo que está hecho para la promoción de la novela, pero si lo pongo aquí, porque voy a hablar yo y muchas cosas que ya las he dicho las voy a repetir ahí, lógicamente, en el vídeo. Pero si lo pongo es por una razón, porque la presentación de esta novela oficial, ante la prensa, la radio y todo el follón y televisión, se hizo en una yeguada muy importante española, muy histórica, que es la yeguada de la Cartuja, en Jerez. Esta yeguada de la Cartuja me coincidía muy bien por una razón, porque también hay historia. De hecho, en este año cumplen 540 años de existencia de la yeguada de los caballos cartujanos. O sea, son caballos históricos, por tanto hay historia, hay caballos. Hay ciencia, porque los cartujos, unos monjes, tuvieron un sueño en su momento que era insólito. En esa época ningún monje de ningún monasterio, lo que solían hacer era o licores, o cultivaban la tierra, o hacían vino, o hacían pastas o dulces, pero no criaban caballos. Sin embargo,
en la Cartuja, en una dehesa, decidieron que iban a criar caballos porque, bueno, pues porque les parecía una actividad que podía ser rentable y se dedicaron a ello. Y en ese sentido, esa yeguada es una yeguada que a mí me parecía que encajaba todo perfectamente para hacer la presentación con unos caballos que son absolutamente mágicos y que vamos a ver en el vídeo ahora, ¿vale? Viendo la explicación que nos has dado, se me ha venido a la cabeza cuando ha hablado de la yeguada de Jerez, el jinete del silencio. Sí. Estaba ambientado, creo recordar, sí. Si no ahí, cerca de ahí. No, sí. El jinete del silencio, el escenario más importante es la Cartuja de la Defensión, la Defensión, que es esa, es la Cartuja de Jerez, donde el personaje Yago aparece y conoce a Camilo, que es el sacerdote, el cartujo, ¿no?, que le cuida y tal, y tiene mucha importancia los cartujanos. Efectivamente, en esa yeguada también presenté el jinete del silencio. Otra pregunta que se me ocurre es que yo a Saladino es verdad que yo directamente he leído un poco de él, como tú bien dices. Por lo menos en nuestra sociedad no se ha publicado mucho de él. De Maimónides sí, hace poco leí un libro que estaba basado en la vida de Maimónides. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Se puede considerar Saladino como el macedonio que tenemos en mente Alejandro Magno? Fue una figura tan importante casi como Alejandro Magno para lo que fueron la época griega, ¿no?, los griegos. Pero de otro calibre. Pero sí que es verdad que fue entre todos los representantes del Islam, fue la cabeza visible más llamativa de todos y fue el que, claro, es que fue el único que consiguió reunir incluso a los sunitas, a los chiitas, que siempre están enfrentándose entre ellos. Por un tiempo lo consiguió, no mucho tiempo, porque ya luego se les empezaron a torpedearle y le acosaron. Él tuvo 2 atentados también, que los hicieron los famosos asesinos. Yo no sé si tenéis una historia o sabéis que había un personaje en época medieval, en esta época de las cruzadas, que se llamaba el Viejo de la Montaña, que era un hombre que estaba en unas montañas que están en la zona entre Turquía y el norte de Siria, y yo recoge algo también de Irán, por esa zona, y ahí creó un grupo que llamaban los asesins, porque los drogaban con cannabis, ¿eh? Y estos lo que tenían eran misiones para infiltrarse en determinadas cortes, sobre todo del Islam, ¿eh? Y eran asesinos rigurosos, o sea, llegaban, se metían como espías, nadie sabía lo que iba a hacer y en un buen día, cuando podían, mataban a quien le habían encargado. Eran unos asesinos de esa época, digamos, ¿no? Hay mucha literatura sobre ellos. Bueno, pues Saladino tuvo 2 atentados que no llegaron a término, o sea, que se libró de milagro, y se enfadó de tal manera que fue hacia donde estaba el hombre este y le puso, no lo mató, pero le amenazó de tal manera que o dejaba de hacer eso o arrasaba todo lo que tenía, ¿no? Entonces, evidentemente el macedonio yo creo que tuvo un papel mucho más importante en cuanto a conquistador de territorios. Más que conquistar, lo que hizo fue unificar los territorios que ya existían, ¿eh? Pero sí. Y bueno, es por poner un poco un ejemplo también de alguna cosa así más concreta, lo que antes contaba de Ricardo Corazón de León. Él, cuando está peleando contra Ricardo, el rey, se entera que le han herido en un costado con un dardo, con una flecha, y que tiene unas fiebres altísimas. Me imagino se le debió infectar y estaba bastante tocado. Entonces, a él le llega la noticia de que el rey, el enemigo, está enfermo y que está muy mal. Y además que le han matado en la contienda, que habían matado a su caballo preferido, el que siempre montaba. Bueno, pues Saladino la respuesta fue: le mandó su médico más importante para que le atendiera. Mandó a unos emisarios a Jerusalén, que no estaban cerca, bueno, que estaba cerca, pero no estaba en Jerusalén en ese momento, para que cogieran hielo
de los neveros que hacen de las excavaciones. O sea, los neveros son en la roca bien profunda, se mantenía el hielo todo el año y entonces para que le rebajasen las fiebres, ¿no? Que le supusiera un poco un alivio. Y además le regala uno de sus mejores caballos para que tenga caballo Ricardo Corazón de León. Por esas cosas es por los que yo de pronto descubro que no es el típico personaje, pues eso, un loco yihadista, sino que hay un personaje humano. Con esto no quiero blanquearlo, pero yo creo que sí que era de justicia poner encima de la mesa todas las facetas de una persona que fue muy importante en la época y que sigue teniendo incidencia. De hecho, aunque eso es un poco más dramático, si lo digo así, pero es verdad que cuando, un poquito después de suceder lo del 11S de Nueva York, de los aviones y las Torres Gemelas, Bin Laden, una de las cosas que dijo en uno de sus discursos, apeló a Saladino. O sea que Saladino sigue siendo un personaje que para el Islam no deja de ser muy, muy importante. Aunque ya digo que en esta novela vamos a ver el recorrido completo como padre, como asceta, como jinete, bueno, en todos los sentidos, como caballero. Bueno, aunque estamos hablando mucho de historia, yo lo que llevo leído de la novela, que como te he dicho no la tengo terminada, pero me queda poco. Algunas personas que veo aquí sí sé que la han leído. No solo se centra no en una novela histórica al uso, está ambientada mucha parte de ella en la actualidad y como has dicho, también en escenarios que hoy en día, por desgracia, son noticias, como es el conflicto israelí-palestino. Sí. Pues cuéntanos un poquito de esa historia de la actualidad. Bueno, hombre, de la actualidad yo creo que lo vemos, por desgracia, en las noticias todos los días y no cabe decir que... sí, voy a contar una cosa, pero voy a contar una cosa de su correspondencia. Vuelvo a la correspondencia de Saladino. Cuando él entra en Jerusalén, claro, él es que la personalidad, te digo que es una personalidad llamativa. A ver, no lo tengo idealizado, pero es verdad que se comportó de una forma diferente a lo que nosotros podíamos prever. Por ejemplo, cuando nosotros entramos los cristianos en Jerusalén en el año 1098, 99, me parece que en 1099, arrasamos con todo lo que había dentro. O sea, a los que estaban allí viviendo las pasamos por el cuchillo. Y de hecho las crónicas dicen que podías ir caminando salpicando sangre por Jerusalén porque murió todo el que estaba allí o fue asesinado. Ricardo Corazón de León cuando entran en la Tercera Cruzada, él no entra por tierra, entra por mar, en barco. Ellos consiguen un puerto, que es Jaffa, que es un puerto muy conocido ahora también, y ese puerto estaba antes protegido por los musulmanes. Entonces él entra dentro, captura a un montón de musulmanes que Saladino le pide que los libere o que se los canjee por cristianos y no sé cuánto. Y Ricardo pues se le cruzó los cables y no hizo nada de caso, sino que cortó la cabeza a todos, tiró las cabezas desde el castillo abajo y Saladino fue una de las cosas que nunca olvidó, porque le pareció horrible, ¿no? Pero después de eso, él entra en Jerusalén y lo que dice es no mató a nadie, bueno, no sé si matarían a alguien, pero que no hizo lo mismo, sino que prometió a todo el que quisiera quedarse en Jerusalén, tenía que pagar unos impuestos extraordinarios, eso sí, pero podían quedarse y estaban protegidas sus vidas, y el que se quisiera ir estableció una especie de caminos para los puertos protegidos por sus soldados para que nadie les atacase. O sea, que huyeron los que quisieron huir y los que se quedaron no pasó nada. Y de hecho, él estableció un montón de cosas, entre ellas cosas tan originales como que hay una familia que se llaman Husseini, que es una familia musulmana que desde que él entra en Jerusalén, ya estaba el Santo Sepulcro, son los portadores de la llave que abre y cierra el Santo Sepulcro. O sea, todos los días hay una familia, los Husseini, que son musulmanes, que son los que tienen la llave. ¿Y esto por qué lo hizo Saladino? Porque él quería proteger que nadie atacara a los cristianos cuando venían en peregrinación a Jerusalén. Y les dijeron, de tal manera que ahí el que abría y cerraba y controlaba la gestión de todo esto eran musulmanes convencidos de que no podían actuar bajo las órdenes de Saladino, que han cumplido pues nada menos que 800 y pico años y siguen teniendo, esa familia sigue teniendo la llave y todos los días abre y cierra y abre, o sea, abre y cierra, ¿no?
Bueno, pues esa es un poco la figura. Me he perdido ya entre todo esto lo que me habías preguntado, seguramente, pero bueno, pues sí, ya me he acordado. Cuando entra en Jerusalén, él escribe una carta a Maimónides. Maimónides no salió del Cairo, o sea, él estuvo siempre, por eso había correspondencia entre ellos, y él le hace una reflexión. Y la reflexión que le hace es, ¿llegará una vez el día en que los cristianos, los musulmanes y los judíos podamos convivir en paz en Jerusalén? Pues eso se lo pregunta Saladino, se lo dice a Maimónides en el año 1187, 1188. Pues aquí estamos. La respuesta a lo que me has preguntado ya está ahí. Seguimos igual. Bueno, ya yo para terminar por mi parte, simplemente agradecerte que te hayas acordado de Villacarrillo, que hayas querido venir y que estés aquí con nosotros, y reconocer que cada vez que leo un libro tuyo me gusta cada vez más. Este me está sorprendiendo porque es de mucha aventura, es muy rápido, muy ameno de leer. Y encima la documentación y los hechos históricos, que me gusta mucho la novela histórica. Una de las preguntas que era precisamente lo del cáliz, lo de la esquirla del cáliz, si era cierta o no, porque me pareció sorprendente y me ha sorprendido saber que es cierto, que ocurrió. Es cierto. Pues muy bien, ahora ya pasamos el turno de preguntas a los que habéis venido, a los asistentes. Si a alguien le apetece preguntar algo.